¿cómo están? Nuevamente en una nueva emisión de Panorama Económico. En el día de hoy, a raíz de un reciente suceso en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en lo que se ha dado a llamar una estafa piramidal o juego Ponzi, vamos a dedicar el envío de hoy a explicar de qué se tratan estos juegos Ponzi o pirámides que generan negocios que terminan en estafas. Usualmente se lo llaman esquemas Ponzi, juegos Ponzi o estafas piramidales. Vamos a dividir esta exposición en dos. Una es de tipo teórica, vamos a hacer una especie de abstracción en donde vamos a tratar de exponer primero de qué se tratan, sus estructuras y alertar sobre la posibilidad de no entrar en estos esquemas piramidales a los efectos de que no caigamos en este tipo de estafas. Usualmente, permanentemente en el tiempo suelen aparecer y es por eso que en la segunda parte de esta entrega vamos a hacer un raconto histórico de los numerosísimos casos de estafas piramidales que hubo en la historia y en distintos lugares del país y del mundo, mejor dicho. Y van a ver que estos han sido muchísimos, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que tenemos que analizar es qué es una estafa piramidal o juego Ponzi. Vamos a dar una definición y vamos a decir que el esquema piramidal o pirámide o estafa piramidal es un sistema de negocios en el cual los participantes tienden a adoptar un negocio muy rentable, con una rentabilidad muy importante, muy superior a la que hay en plaza o en los mercados, en donde se promete, tras una espera, ese tipo de beneficios. Pero sobre todo, invita a que esa persona que forma parte o pasa a formar parte del negocio como nuevo inversor o también como cliente o, yo diría entre paréntesis, cómplice, se compromete a aportar o recomendar y captar nuevos socios o clientes. O sea, una especie de incorporación boca a boca a este negocio. Con lo cual, el objetivo esencial de este juego piramidal no es tanto la dación de esa ganancia que se promete, sino que se enfoca en la captación de nuevos adherentes. Y acá está el quid pro quo del tema, porque con la captación de nuevos clientes o aportantes se terminan reembolsando a los que entraron por primera vez. Como este es un juego piramidal, la incorporación de socios a este sistema crece de una manera exponencial, de manera tal que este juego tiene un grave problema. No existe una infinita cantidad de participantes que vayan ingresando a la base del juego para financiar al dueño y a los primeros inversores. Por lo tanto, estos sistemas tarde o temprano terminan colapsando. Vale decir que para que un juego Ponzi pudiera eventualmente funcionar bien, deberían haber infinitos participantes, dado que ese crecimiento exponencial involucre una incorporación infinita de participantes, a la vez que los inversores que vayan ganando vuelvan a ingresar a la pirámide y a reinvertir. Esto desde un punto de vista matemático, pero desde un punto de vista lógico, si estas inversiones van a la economía real, cosa que no ocurre, tarde o temprano hacen que estos juegos terminen colapsando, quebrando y generando, por un lado, que el inversor termine preso o fugado con su botín, parte de la gente que se ha beneficiado termine bajo el escarnio público, porque son los pocos que han quedado beneficiados, a expensas de la gran mayoría que han quedado expoliados o estafados, ¿no? Porque en la esencia del juego Ponzi, reitero, el gancho está en la alta rentabilidad que se promete, alta rentabilidad que parece ilógica, como veremos en los próximos minutos, y en donde lo esencial es que usted permanentemente aporte ingresantes para terminar financiando los beneficios para el dueño o para los primeros inversionistas. Esto implica que el número de participantes que tienen que entrar a estos juegos Ponzi tiene que ser cada vez mayor, ¿no es cierto? Y obviamente la idea es mantener a los participantes originales
con un aporte permanente o eventualmente cuando ya el sistema se está saturando y no hay la suficiente cantidad de gente que vaya ingresando al juego, implica que yo lo que tengo que hacer es forzar, premiar al ingreso de mayor participantes, eventualmente hacer que la gente que gana reinvierta sus utilidades y no las quite del sistema para que no colapse, o eventualmente aumentar las esperas y a cambio de ello prometer un mayor rendimiento. De ese modo la pirámide logra sobrevivir, ¿no es cierto? Generalmente esto parte de un organizador que se vende de una manera profusa por los medios de comunicación, toma cierta reputación como una persona que es caritativa, buena. Ya vamos a ver un par de casos, como en el caso alemán, por ejemplo, una señora muy famosa. Se logra generar una reputación, una confianza, tal que tome a los incautos e inversores para aportar sus fondos, ¿no es cierto? Está la idea del alto rendimiento, sobre inversiones que realmente no existen, o si existen las inversiones son en aquellos rubros que no se obtienen altas rentabilidades. Por ejemplo, hay muchas inversiones que se aplican en inmuebles y la rentabilidad de los inmuebles no es muy alta tradicionalmente. Desde el punto de vista penal, esto en definitiva es una estafa. El principal involucrado es el que organiza el juego, o sea, el que está en la punta de la pirámide. Y el resto hay un gris. Yo también lo considero partícipe de esa estafa. Me voy a basar en esto a uno de los grandes pensadores del derecho penal, Claude Roxin, que hablaba que determinados delitos existe una especie de dominio del hecho por parte de la autoridad máxima, que sería el de la pirámide, y sus gerentes o partícipes. Es aquella frase de que no puede no saber, porque en la medida en que yo trato de convencer a otros para que ingresen a la pirámide, en algún momento alguien me va a decir, esto no es una estafa, esto no es una estafa piramidal, esto no es un juego Ponzi, y en algún momento yo voy a tener por lo menos que investigar de qué se trata y caer en la cuenta que lo que yo estoy haciendo es invitar a la gente a participar en una estafa piramidal. Por lo tanto, acá está algo que en el viejo derecho romano se llamaba el dolo malo y el dolo bueno. Yo puedo, a través de mi discurso, a través de este supuesto negocio, incorporar a gente bajo la promesa de estas altas rentabilidades. La diferencia entre el dolo malo y el dolo bueno es que en el dolo malo yo actúo con dolo o con la intención de estafar a alguien, y en el otro lo someto al error de ser damnificado patrimonialmente. Si con mayor información yo no puedo salir de ese dolo es malo. Aún con información yo no puedo salir del error de ser estafado, ese dolo es malo. Pero si con un poco de diligencia yo googleo, leo o por lo menos veo este programa, me voy a dar cuenta de que estoy en una estafa piramidal y me voy a abstener de promocionarlo o me voy a abstener de entrar. Ese sería el dolo bueno. El dolo bueno consiste en que yo con un poco de información tomo alerta de que yo estoy estafando a alguien y dejo de hacerlo. O el que va a entrar no entra. Ahora, si yo estoy sabiendo de que estoy en un esquema doloso de estafa y yo sigo involucrando gente, evidentemente yo formo parte de una organización de estafadores en la cual por lo menos soy cómplice del líder de la pirámide, ¿no es cierto? Como decía, estos juegos Ponzi caen o colapsan por saturación. O sea, llega un momento en que no puedo incorporar más gente, la gente se quiere ir, tomar las ganancias, yo ya no tengo los fondos y evidentemente ahí el sistema termina por caer. Y caen de dos maneras: o el organizador se alerta antes y se fuga, o directamente cae preso y termina siendo condenado por la justicia, como vamos a ver en numerosos casos. En la primera flyer vamos a ver una suerte de estructura del juego Ponzi. Es un poco, reitera lo que venimos adelantando. En primer lugar, prometen ganancias muy elevadas, por encima de lo normal y con aparentemente poco riesgo y esfuerzo.
Se promete la posibilidad de entrar y salir, o sea, tomar ganancias en cualquier momento. Y acá vamos a detenernos en lo siguiente. En el mundo de los negocios con bajo riesgo siempre involucran baja tasa de rentabilidad. Por ejemplo, si yo invierto en Estados Unidos en una sociedad holding que presta servicios públicos, generalmente son acciones de poco riesgo, la rentabilidad es baja. De lo contrario pasa con aquellas sociedades o empresas que tienen actividades muy riesgosas, de investigación de punta, de frontera, en donde existe el riesgo de que la inversión o el producto no sea aceptado en el mercado y finalmente la inversión resulte un fracaso. Por lo tanto, este tipo de negocios arriesgados prometen un alto retorno o una alta rentabilidad. Por lo tanto, en el mundo de negocios tenemos una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. O sea, negocios riesgosos de bajo nivel de riesgo, la rentabilidad es más baja respecto de los negocios con un alto nivel de riesgo en donde se promete una alta rentabilidad. Acá tenemos una primera contradicción. Si estos negocios están ofreciendo una alta rentabilidad sin riesgo, acá hay una contradicción que va contra toda lógica que se da en el mundo de los negocios. Por lo tanto, acá ya tenemos una primera señal de alerta. Cuando usted le dice que va a tener una rentabilidad muy alta, muy superior a la que hay en el mercado, sin riesgo. En segundo lugar, tenemos que la inversión, por ejemplo, es a través de fideicomisos en negocios muy rentables, novedosos o exóticos. Se aparenta tener información privilegiada o ser dueño de una ingeniería de negocios que pocos conocen. O sea, quien presenta este tipo de negocios se presenta como un genio o un mago de las finanzas o de negocios nuevos o de ruptura, ¿verdad? En segundo lugar, a usted lo introducen en una suerte de lavado de cerebro, en donde este lavado de cerebro se lo conoce como comunidad o ecosistema, basado en una red de conceptos muy novedosos, complejos, o muchas veces a usted lo integran en una comunidad de tipo espiritual, New Age, sobre bases de género, como vamos a ver más adelante con el telar o flor de la abundancia, ¿no es cierto? En realidad, pertenecer a este tipo de comunidad o ecosistema consiste en inculcarle a usted, en inocularle a usted un conjunto de ideas y en lavar el cerebro respecto a lo que le puede reseñar alguien que sabe algo de economía o de dinero, de finanzas. El siguiente tip que tiene que ver con la estructura de este negocio, que el mejor posicionamiento de usted que ha ingresado al negocio dentro de la estructura, o sea, la mayor ventaja, es si presenta amigos referidos o presenta nuevos inversores. A partir de allí podría pasar a ser de estafado a cómplice, como hemos visto con anterioridad. El siguiente es una gran publicidad y ostentación, en donde muchas veces la reputación de esta persona está involucrada con donaciones, obras de beneficencia, apertura de comedores para pobres, etc. Participación de famosos y referentes que promocionan el tema o forman parte del negocio y muestran los negocios y las ventajas que han obtenido de participar en este tipo de juegos, en donde hasta se llegan a contratar actores para promocionarlo, lo vamos a ver más adelante con el caso de la estafa en San Pedro, y los eventuales beneficios y la estructura es financiada por los mismos recursos de los aportantes y no por los mismos retornos de las supuestas ventajosas inversiones o negocios. Y acá hay un tema fundamental. ¿Quién es la víctima de este tipo de negocios? Generalmente, mal que duela, es personas que tienen dos características que hacen ideal para entrar y ser estafado: la codicia y la ignorancia. La codicia y la ignorancia son cualidades de las víctimas de este sistema. Por lo tanto, los altos rendimientos animan a inversores a dejar su dinero en el esquema y a prorrogar para el futuro la toma de ganancias. Y sobre todo hay flotando una idea de cuando la limona es grande hasta el santo desconfía, o la idea de dinero fácil o plata dulce. Como decíamos, estos sistemas colapsan porque los incrementos exponenciales de sujetos que deberían entrar al juego Ponzi o estafa piramidal no alcanzan. Por lo tanto, para que la pirámide pueda sobrevivir,
es necesario incentivar con mayores premios al ingreso de mayores participantes o que los que ya estaban reinviertan o aumenten su periodo de permanencia o se le dé una ventaja adicional para poder hacer sobrevivir a la pirámide. A continuación vamos a ver un par de casos que se asemejan a los juegos Ponzi. En primer lugar, a mí me ha pasado cuando he ingresado al mercado de trabajo de muy jovencito, que son las organizaciones de marketing multinivel, que consisten en organizaciones de vendedores en donde usted entra al negocio y usted va ascendiendo en rangos superiores a medida que usted registra mayor cantidad de ventas. A medida que usted registra mayor cantidad de ventas, más son las comisiones o los premios, que pueden darse en especie. Por ejemplo, logré entrar en una semana 5 o 10 clientes, me dan de regalo un electrodoméstico o una compensación en dinero. Pero el tema es que en estos esquemas de marketing multinivel o ventas multinivel, se va creando una organización a partir del momento en que yo entro, tengo que hacer un par de cosas. En primer lugar, volver a salir a la calle, vender los productos, lograr referidos para lograr más ventas, pero a su vez lo que tengo que hacer es captar nueva gente para integrarlas como socios a la organización, como nuevos vendedores para fijar una nueva base de gente que va a dedicarse a las ventas. Y eso genera que yo vaya ascendiendo y teniendo más comisiones. Por lo tanto, se crea toda una red piramidal de vendedores en donde, entre otras cosas, para poder sobrevivir y ascender, necesito referidos para clientes potenciales o también convocar a nueva gente para integrarla a la organización de ventas. Esto se ha aceitado mucho en los tiempos modernos con las redes sociales como X, Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿no es cierto? Existen otros incentivos cuando yo integro este marketing de multinivel que están cerca de la ilegalidad. Por ejemplo, me exigen un nivel de ventas mínimo si no me van a echar, por ejemplo. Pagos de cuotas o cánones para el ingreso o para la permanencia. Pagos previos para la entrada o suministro de equipos, por ejemplo, uniformes, merchandising, etcétera. Uniformes, letreros. Que los mismos vendedores se comprometan cada tanto a comprar los productos que vendo o tener la exclusividad de o vender o comprar el producto en el que forma parte el objeto del equipo de venta, que se usen los productos de la compañía, aprovechar al máximo las relaciones interpersonales que uno pueda tener en la facultad, en el club, en el barrio, etcétera. Y obviamente muchas veces consiste en sí o sí comprar el kit de stock de productos que yo debo vender, ¿no es cierto? Esto es muy habitual, por ejemplo, en los esquemas de ventas por catálogos de ropa que gente compra en la ciudad y las comercializa en el interior del país. Por lo tanto, acá tenemos un gris, que yo lo dejo a usted para la polémica, si estos sistemas de marketing multinivel no representan en sí un esquema piramidal o juego Ponzi. Después tenemos otro sistema en donde también tenemos un esquema Ponzi, en donde unos pocos se benefician frente a otros muchos que se perjudican, que es el mercado de las obras de arte, en donde, sobre todo las obras de arte moderno, en donde existe toda una cofradía de galeristas, marchands y coleccionistas que toman un producto, una obra de arte, un artista que produce esas obras de arte y lo inflacionan para que la venta de esos productos terminen muy altos en el mercado, el comprador incauto compra y finalmente cuando quiere revender para tomar la ganancia de esa inversión, el producto, la obra de arte, ya no vale tanto, incurriendo en una pérdida entre el alto valor de compra y el bajo valor de venta. El otro tema son las burbujas. Este tema está muy vinculado a las burbujas especulativas, por lo tanto el tema de las burbujas simplemente lo vamos a tocar tangencialmente porque seguramente dará motivo a un programa semejante a el tema de las historias de las burbujas especulativas. Y en la burbuja especulativa lo que generalmente ocurre es que un producto por acción irracional de la demanda toma un valor totalmente desmesurado y totalmente ajeno al verdadero valor. Y entonces lo que ocurre es que en algún momento
se explota y ese producto de la noche a la mañana no vale nada. Como en su momento ocurrió en una de las primeras experiencias de burbujas especulativas, fue en 1634, 1637 en Holanda con unos tulipanes, en donde el precio de un tulipán usted podía comprar una casa, ¿no es cierto? Y de la noche a la mañana, en 1637, la burbuja estalló y los tulipanes no valían casi nada. En ese caso se da una suerte de jugo Ponzi, porque ese valor desmesurado, insuflado por la demanda, haciéndole creer al inversor que está en un mercado que es permanentemente bullish, que permanentemente va a subir, por lo tanto, a ese valor presente yo tengo que el valor futuro va a ser mayor, por lo tanto hasta puedo incentivar o apalancar esa operación endeudándome para comprar a futuro ese valor, sabiendo que en definitiva si siempre sube y las cosas me van mal, vendo lo que tengo comprado, pago el préstamo y hasta me quedo con una diferencia. Típico caso de lo que es una burbuja. Y en realidad muchas veces pasa que ese precio está totalmente inflado. Cuando la burbuja estalla, unos pocos se salvaron, que fueron los que se fueron antes, y los que quedaron en el tendal fueron los que se endeudaron, compraron y vendieron a precio ruinoso. Por lo tanto, acá tendríamos, en este caso, que un juego Ponzi o un juego piramidal también se tratan las burbujas especulativas. Y saltamos a la deuda. El problema de la deuda externa también puede asemejarse a un juego Ponzi, tal como lo dijera el maestro Héctor Giuliano. El problema del endeudamiento es un juego Ponzi, porque en la economía yo puedo tomar un crédito para invertir, para producir con una maquinaria más bienes que después vendo. En ese caso, ese crédito va a producir bienes tangibles que se compran y se venden en el mercado. Por lo tanto, ese tipo de crédito no es dañino porque en definitiva producen y venden más bienes. Ahora, tenemos el caso de que cuando yo me estoy endeudando para comprar un activo intangible que en definitiva no genera bienes, no genera la multiplicación de bienes tangibles en la vida real. Por lo tanto, en el tema de la deuda, yo trato de generar una mayor solvencia fiscal, generando un superávit fiscal, bajando la inflación, eliminando los costos laborales a los efectos de mejorar mi solvencia fiscal para seguir endeudándome, pero sobre todo para pagar intereses o pagar simplemente un mínimo y refinanciar el resto. Por lo tanto, termino generando dinero para pagar dinero que se multiplica y finalmente no puedo pagar, generando una especie de cadena perpetua o de endeudamiento perpetuo. Aquello que se habla de que vivirás pagando, morirás debiendo. Y este dinero que paga dinero y que crea dinero no hace otra cosa más que no ir nada a la economía real, sino a pagar deuda. Por lo tanto, el juego Ponzi de la deuda es una suerte de construcción de capital financiero que no genera bienes, porque los servicios de la deuda se terminan pagando con más deuda. La experiencia argentina del año 1991 y 2001 es un claro ejemplo de juego Ponzi. Sobre esto hablaremos más adelante. El siguiente tema, ya cerrando la parte teórica y antes de ir a los casos históricos, ¿qué recaudos debemos tomar para no caer en un esquema de estafa piramidal o juego Ponzi? En primer lugar, tenemos que nuestro país tiene un ente autárquico, un organismo regulador de quienes hacen oferta y demanda de recursos públicos, títulos, acciones, obligaciones negociables, etcétera, que es la Comisión Nacional de Valores, la CNV. Y por lo tanto, cuando se nos ofrecen operar con este tipo de esquemas Ponzi, lo esencial, porque esta gente trabaja con criptomonedas, aplicaciones, etcétera, es verificar si la plataforma se encuentra registrada en el registro de proveedores de servicios de activos virtuales, PSAB, que depende de la CNV, ¿no es cierto? Esto en cuanto al organizador del juego Ponzi o estafa piramidal. En segundo lugar, respecto del organizador, lo que tenemos que ver es que las plataformas digitales a descargar sean provistas por tiendas oficiales que podemos encontrar en nuestro teléfono celular o en Google Play Store o Apple Store. En tercer lugar, respecto de la organización, también tenemos que indagar a través de las redes los antecedentes, reputación de los organizadores y
ante la obligación de tener que registrarse ante los organismos reguladores que llevan el registro de los mismos. Si los sitios o perfiles no devuelven información o sobre estos perfiles hay escasa información o ninguna interacción, es una señal dudosa de que estamos entrando en un organizador que no tiene buena reputación. Ahora, en cuanto al negocio en sí, ¿qué deberíamos averiguar para tener recaudos? En primer lugar, si la ganancia prometida es compatible con las ganancias de plaza o normales de mercado. Después vamos a ver que en la estafa de San Pedro se ofrecía una ganancia diaria en dólares del 1%, que era totalmente disparatada. O sea, 1% implica tener una ganancia a lo largo de un año de más de 3.500% en dólares, cuando un bono del Tesoro norteamericano a 10 años promete una tasa anual del 4% anual, o un plazo fijo en dólares hoy en día rinde 0,5% anual. Entonces, lo que hay que verificar si esas ganancias son compatibles con la de plaza o normales de mercado. Y cuando yo invierto, este jefe de pirámide, ¿dónde aplica eso que yo invierto? Y respecto a dónde se aplican esas inversiones, hay que ver bien si esas inversiones en las que se aplican mis recursos son ramas de la inversión que aportan rendimientos compatibles con los de plaza o normales de mercado. Si ambas cosas, ambos resultados son exponencialmente más altos que los de plaza de mercado, es preferible que no entre. En segundo lugar, respecto al tipo de negocio, lo que habíamos dicho hace unos minutos, se lo presenta como altamente rentable y sin riesgo. Sin embargo, como la rentabilidad tiene una relación directa con el riesgo, alta rentabilidad, alto riesgo, baja rentabilidad, bajo riesgo, una alta rentabilidad nos debe alertar sobre lo riesgoso de la operación. En tercer lugar, es un tema importante que cualquier tipo de inversión fluctúa a lo largo del tiempo en función de alguna crisis externa, el devenir de la economía, etc. Entonces, cualquier tipo de inversión tiene cierta volatilidad. Evidentemente, un bono soberano tiene menos volatilidad porque es una inversión menos riesgosa, por lo tanto la rentabilidad es más baja y tiende a tener menos fluctuaciones que si, por ejemplo, una acción que cotiza en Nasdaq, por ejemplo, que produce turbinas para cohetes espaciales, en donde sí, ahí vemos que las fluctuaciones son muy grandes porque la inversión es riesgosa, porque son tecnología de punta, la rentabilidad es muy alta, por lo tanto, ahí sí tenemos una gran fluctuación de este tipo de acción. Por lo tanto, cualquier tipo de inversión es volátil o con fluctuaciones. Ahora, si a mí me presentan una inversión que tiene una alta rentabilidad, pero me presentan un perfil sólido de rendimiento constante, bullish, y que permanentemente está en alza, realmente estoy ante una inversión muy riesgosa, porque no existe una inversión que sea tan sólida, con alto nivel de riesgo, y sin que sea afectada por la típica volatilidad que se da en el mundo de los negocios. En cuarto lugar, si no me resulta claro el plano destino de las inversiones, o hay secretos, o se presenta el negocio como algo complejo, o como una especie de receta del chef, o existen problemas burocráticos, errores de registros habituales con la consabida dificultad para obtener pagos, acá estoy en presencia de una eventual estafa. En quinto lugar, cuando se solicita la incorporación de participante, y esta circunstancia aparentemente es fundamental, o cuando existe también este esquema de pirámide o ascenso, en donde yo entro como pasajero y termino como tripulante, como en el juego del avioncito que después vamos a ver, o cuando existen determinadas categorías de lo bajo a lo alto, cuando me voy, por ejemplo, del platino a la plata y de la plata al oro. En sexto lugar, cuando se obliga a una inversión mínima y el tiempo de espera para tomar ganancias y beneficios adicionales para prolongar ese periodo de espera existe y es tal. Séptimo lugar, cuando se induce a quien toma o tomó la ganancia y se quiere ir a que no se vaya, que entre y reinvierta y espere un tiempo más bajo la promesa de que va a obtener una mayor rentabilidad por esa mayor reinversión. Y por último, si el negocio, principalmente en activos virtuales o criptoactivos,
también hay que indagar la existencia de los exchanges conocidos y que estén disponibles en plataforma. De lo contrario, estoy eventualmente ante algo dudoso. Entonces, si ese criptoactivo está en un exchange conocido, esto brinda al sistema mayor seguridad y transparencia, cosa que en la realidad no ocurre. En esta segunda parte, que vamos a comenzar a desarrollar después de la pausa, vamos a ver muchísimos casos históricos en distintos países del planeta y en distintas circunstancias históricas. Para eso les voy a pedir que tengan paciencia y nos esperen. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Muchas gracias. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bien, en esta segunda parte estamos analizando los jugos Ponzi o estafas piramidales. Lo que vamos a ver son los casos históricos, en donde vamos a ver ciertas regularidades que hemos visto en esta primera parte cuando analizamos la teoría de los jugos Ponzi o estafas piramidales. La primera estafa piramidal que vamos a ver no es la primera, porque anteriormente han habido otras. Ya vamos a ver en el caso de España o en el caso de Alemania. Pero este caso lo vamos a tomar como primero y emblemático porque es el de Carlo Ponzi. O sea, la persona, ahí aparece en imagen este embaucador, este estafador ítalo-norteamericano, que fue el que le dio el nombre a las estafas piramidales. Don Carlo Ponzi nació en Lugo, provincia de Rávena, en Italia, en 1882, y en 1903 viene a Estados Unidos, jovencito, se dice que con poca plata, $2.50 en liras, ¿no es cierto? Y llegó a estafar a unos 40.000 inversionistas, quienes les entregaron $20 millones de aquella época. Actualmente, a dólares del año 2017, estamos hablando de $250 millones. Y obviamente cayó preso, después vamos a ver en qué circunstancia, pero nunca confesó o reconoció que había estafado a la gente. Siempre prometió que iba a devolver estos fondos. De una familia humilde, su padre era cartero, había intentado que ingresara a una universidad de Roma, la Sapienza, pero su vida bohemia, disipada, hizo que no tomara estudios formales, ¿no es cierto? Ya en Estados Unidos va a prisión, se discute por varios motivos, se dice por falsificación de un cheque, también por trata de personas, porque también había tratado de ingresar ilegalmente a paisanos italianos a Estados Unidos, en Boston específicamente. También en Canadá tuvo algo particular, pero estando en la cárcel, ahí descubrió el negocio. El negocio consistía, hay que ubicarse en aquella época, la época de las grandes migraciones, el hacer la América de los italianos, en donde buena parte de la colectividad italiana iba a Estados Unidos en primer lugar o en segundo, a Río de la Plata, en Argentina.
En aquella época no había internet, y esa gente que venía a hacer la América venían solitos, con una valijita, y trataba de ser repatriado o por lo menos protegido por otro paisano que estaba en Argentina o en Estados Unidos, que le daba su primer empleo, lo radicaba, trataba de ayudarlo, sobre todo con el idioma. Un italiano le costaba mucho aprender inglés o aprender castellano. Pero a partir de ahí se generaba una importante red de contactos entre los italianos que habían quedado en la madre patria, en Italia, y los que estaban en Estados Unidos, a través de la correspondencia. Y la correspondencia era con estampillas postales, o sea, con sellos postales. Entonces, muchas veces, la persona que escribía cartas a una persona que estaba en otro lugar y que era pobre, aparte de la carta, le metía dentro del sobre estampillas postales para que pudiera devolver la correspondencia y no pagar el estampillado. Y la estampilla en aquella época tenía tanto valor como una moneda. De hecho, a veces se hacían pagos con estampillas que tenían un valor que era estable en el tiempo, ¿no es cierto? Y entonces, estando en la cárcel, don Carlo Ponzi estuvo en la oficina interna del correo de la prisión y descubrió lo siguiente, que como el dólar era una moneda muy apreciada y la lira una moneda muy depreciada e inflacionada, lo que se le ocurrió hacer es vender en Estados Unidos los sellos postales en dólares, hacerse de esos dólares, comprar liras y con esas liras devaluadas, comprar sellos postales más baratos para después ingresarlos en Estados Unidos, venderlos, hacerse de dólares, pasarse a liras depreciadas, comprar sellos postales, ingresarlos a Estados Unidos y vendiéndose en dólares. Un círculo virtuoso en donde obtenía una ganancia. Entonces lo que hacía era tratar de captar a la gente para que le daba los dólares, se quedaba con los sellos postales y hacía toda esa rueda. Y obviamente prometía ganancias muy importantes. Estamos hablando de 50% en 45 días, 100% pasados los 3 meses. Y pronto descubrió que había quedado muy líquido y ante la promesa de este tipo de porcentajes. Y en definitiva, descubrió lo que lleva su nombre, el juego Ponzi. O sea que buena parte de los rendimientos que prometía a sus paisanos y a sus clientes no provenía de esta rueda virtuosa que yo decía de convertir estampillas postales en dólares, liras y liras nuevamente sellos postales para poderlo después revender y comprar dólares, sino que directamente era una rentabilidad que yo prometía y hacía efectiva a partir del ingreso de nuevos participantes del juego piramidal, ¿no es cierto? Y obviamente el hombre captó muchos clientes, se hizo muy famoso, era un dandy, una vida muy sibarita. Llegó a tener ingresos por $250.000 diarios. 16 empleados en donde no había posibilidad de reinversión. No lo reinvertía. De hecho, en algunos casos se cuenta que el dinero se depositaba en roperos o en tachos de basura. Y llegó a prometer, como decía, estos guarismos o 50% de interés en el plazo de 90 días. Algo totalmente descomunal. La crisis estalla cuando un analista financiero llamado Clarence Barron, por encargo del Boston Post, descubrió que Ponzi no reinvertía el dinero que recibía de sus inversores. Y finalmente, el 1 de noviembre de 1920, Carlos Ponzi fue declarado culpable por el delito de estafas. Le dieron 5 años de prisión, salió 3 años más tarde y lo condenaron más tarde por 9 años más. Ya libre se había ido a Florida, en donde esta gente cuando se va de ese tipo de negocios va a la cárcel, cuando vuelve intenta hacer lo mismo sin éxito. Trató de huir de la justicia huyendo a Texas, lo atraparon, por eso lo volvieron a meter en la prisión de Massachusetts hasta 1934. Cuando salió de la cárcel un piquete lo quiso matar, lo salvó la policía, deportado a Italia. Hizo el último intento de resucitar la pirámide sin éxito. Allí
a través de un primo llamado Atilio Viseo, lo hizo entrar en una aerolínea italiana, a la Littoria, que lo hizo gerente de comercialización y se radicó en Brasil. Era la época de la guerra. Ustedes saben que Brasil participó del bando de los aliados. Cuando Brasil rompe relaciones con el régimen fascista, directamente cancela la autorización de esta aerolínea para funcionar. Ponzi queda sin trabajo, lleva una vida muy humilde. En 1948 contrae una ACV y finalmente, pobre y en la miseria, muere en Río de Janeiro a los 66 años, un 18 de enero de 1949, ¿no es cierto? Pero el tema Ponzi, el esquema Ponzi, en realidad era antiguo, como les había adelantado. Vamos a ver el caso alemán con una señora que era actriz, que es una de las pioneras en este tipo de estafas. También en los escritos del escritor Charles Dickens tenemos antecedentes de juego Ponzi plasmado en dos novelas. Una es Martin Chuzzlewit, de 1884, y en otra obra de Dickens llamada Little Dorrit, de 1857, en donde también Dickens presenta estafas piramidales o esquemas Ponzi, ¿no es cierto? Y acá vamos a una de las pioneras, que es la señora Adele Spitzider, que ahí tenemos la imagen. Vivió entre 1832 y 1895, era actriz, sus padres también eran artistas, en algún momento tomó el nombre artístico de Adele Bio, sobre todo cuando su reputación se hizo pésima, y aparte de actriz y cantante, era una gran estafadora. Con el ya comienzo del declive de su carrera artística, se convirtió en una banquera privada que en realidad tenía como target en Baviera a gente muy humilde, humildes colonos y gente que trabajaba en granjas, los granjeros de Múnich y Dachau. Es por eso que este banco privado que constituyó ella en 1869 también se lo llamó, aparte de banco privado, el Dachauer Bank, porque operaba también de Dachau, ¿no es cierto? Y en realidad ahí también hay que ver el ámbito, el momento. Ella vivía en la católica Baviera, de hecho ella era católica, y buena parte de los fondos eran para cubrir su disipada vida, ostentosa vida, sibarita vida, junto con su novia. La señora era lesbiana, que se llamaba Emil Steyer, la actriz, que trabajaba bajo el nombre artístico de Braniska. Y era a su vez su socia y cómplice también, ¿no es cierto? Se dedicaba a obras de beneficencia, hacía donaciones a la iglesia y también llegó a mantener cerca de 40 comedores de humildes, ¿no? Y también hay que ver el tema del contexto. En aquella Alemania dividida en sus momentos por las guerras de religión entre luteranos y católicos, el negocio de la usura generalmente estaba en manos de gente no cristiana. Por lo tanto, ella, bajo su reputación de ser mujer católica, era una apetencia fácil para que la gente, esta humilde gente, estos colonos de Dachau o de Múnich, se valieran de esta señora para colocar sus ahorros sin saber que iban a ser estafados. Ella prometía, por estas imposiciones, un 10% de interés mensual, altísimo, desde ya, ¿no es cierto? Obviamente, como decía, invertía poco, las pocas inversiones que hacía las hacía en inmuebles, que daban poco retorno. En el cenit de su carrera llegó a tener 83 empleados en 1871, que trabajaban desde sus hogares y captaban nuevos clientes con una comisión del 5 y 7% para cada nuevo inversor. A esta gente le daban ese tipo de retorno, ¿no es cierto? En 1872, momento más alto de su fama, se la consideró la mujer más rica de Baviera. Y ahí colapsó todo. El sistema Ponzi no era conocido, por lo tanto, la señora fue detenida y condenada a 3 años de cárcel por defraudación y contabilidad irregular. Recuerden que
el esquema Ponzi no se conocía en aquella época. El banco fue clausurado y dejó un tendal la señora y su novia. 32.000 inversores que perdieron 38 millones de gulden bávaros, que hoy serían 400 millones de euros de 2017. Ya libre en 1876, intentó restablecer el esquema piramidal en Hamburgo-Altona y en Berlín, también sin éxito. Regresó a Múnich en 1878 para publicar sus memorias y en 1880 fue detenida al intentar abrir un banco sin permiso estatal, siendo luego liberada sin cargos. Los últimos años de su vida, sostenida por benefactores y amigos, algunos de ellos estafados, reincidentes, su reputación llegó a ser tan mala que, bueno, se dio a conocer artísticamente como Adele Bio, o sus familiares de manera póstuma la rebautizaron como Adele Schmidt. Falleció en Múnich en 1895 y sus restos reposan en una tumba familiar en el antiguo cementerio Sud de Múnich. El esquema Ponzi llegó hasta generar revoluciones. Por ejemplo, vamos a dar el caso de la revolución en Albania de 1997. Como ustedes saben, en 1991 colapsó el comunismo, explota la Unión Soviética y uno de estos países era Albania. Albania era un país de corte comunista, pero un comunismo medio raro porque era un comunismo dinástico que gobernó durante 50 años bajo la bota de su dictador Enver Hoxha. Un esquema, un régimen similar al comunismo norcoreano, que es un comunismo de tipo dinástico, ¿no? Finalmente, cuando se produce la apertura democrática y obviamente el colapso económico de estos países que vivían bajo sistemas de economía de capitalismo de Estado o planificación de la economía, estos sistemas colapsan y Albania cae en una total pobreza y se constituía en uno de los países más atrasados de Europa. En 1997 Albania tenía 3 millones de habitantes y en un informe que en su momento publicó The Washington Post dijo que Albania era uno de los países más pobres de Europa, de tal suerte de que había en Tirana, su capital, no había un solo semáforo, tampoco había muchos automóviles. Y lo que es peor, en la capital Tirana solo habían 12 ascensores, o sea, no se conocía el ascensor. Y obviamente una población empobrecida se dedicaba al juego clandestino o a ser sometida a este tipo de estafas piramidales. Lo que pasa es que en este caso la estafa piramidal estalló y generó una gran crisis política del modo que vamos a ver. Tuvo que intervenir Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad para evitar una guerra civil que explotó en 1997, hizo caer a su presidente, previamente a su primer ministro, y dejó en esta guerra civil cerca de 2.000 muertos y un país al borde de la disolución social. Las causas eficientes fueron dos. Una, un gobierno que estaba ya decadente, que era el Partido Democrático, que había triunfado en las elecciones legislativas de 1996, con su líder Sali Berisha. Vemos a continuación la foto de Sali Berisha. Y el factor económico eran las estafas piramidales, dentro de las cuales se contó con el respaldo de Sali Berisha, que costó 2% de la población. O sea, estamos hablando de que de 3 millones de albaneses, 2 millones cayeron en manos de este tipo de estafas, ¿no es cierto? Se incentivaban depósitos bancarios con intereses muy altos frente a una eventual insolvencia del sistema. Igual a lo que pasó en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires recientemente, la gente como que dejó de trabajar y comenzó a vivir de las rentas de los bancos. Sacrificaron sus bienes e hipotecaron sus casas para este tipo de negocios. Antes del colapso, el Fondo Monetario Internacional había advertido no depositar en este tipo de negocios. Y en primer lugar, lo que ocurrió en el año 97, en enero, fue la caída de la empresa Sud, y finalmente lo que se estableció fue un corralito sobre 2 de las 5 principales sociedades de inversiones, Populi y Xaferri. Debido a este corralito del 19 de enero de 1997, más de 3.000 personas irrumpieron en la plaza Skanderberg de Tirana, con rabia, pidiendo que le devuelvan los depósitos, rabia contra Berisha. Sus ahorros habían desaparecido y se habían esfumado. Hubo levantamientos armados, asaltos a armerías, la gente se armó, asaltaron los cuarteles militares, hubo una guerra civil, una gran inmigración de albaneses hacia Italia.
El 2 de marzo del 97, el primer ministro Alexander Mexi y su gabinete del Partido Democrático anunciaron nuevas elecciones convocadas para el 29 de junio del año 97. Albania entró en un estado de disolución, sin Dios y sin ley. El 2 de marzo del 97, la Asamblea del Pueblo decretó el estado de sitio y el nuevo gobierno tuvo que recurrir a la fuerza internacional. Como les dije, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desembarcó en Albania una protección multinacional de 7.000 soldados liderados por Italia, la cual llegó el 14 de abril del 97, y finalmente hubo elecciones en ese citado 29 de junio del 97, en donde triunfó paradójicamente el Partido Socialista de Albania, continuador del viejo Partido Comunista Dinástico, Partido del Trabajo de Albania. El Partido Socialista de Albania ganó con el 65% de los votos, el partido de Berisha 19% de los votos, quien renunció su cargo en el mes de julio de 1997. Berisha finalmente fue reemplazado por el socialista Recep Mekdani y el primer ministro socialista Fatos Nano. Fin de la historia, la estafa piramidal terminó en una guerra civil y casi en un estado fallido en Albania en 1997. Nos vamos a España. En España tenemos un viejo caso de una estafadora piramidal. Acá la vamos a ver, que es la señora Baldomero Larra Buetoret, que era hija, ahí la vemos, hija de un escritor español, Mariano José de Larra. Esta estafa tuvo epicentro en la década de 1870 a través de lo que se llamó la caja de imposiciones, en la que se prometía que si se dejaba una onza de oro, en un mes se la devolvía duplicada. En promedio, doña Baldomera ofrecía una rentabilidad mensual del 30%, llegó a recaudar 22 millones de reales y se estima que los estafaron fueron unos 5.000. El colapso ocurrió en 1876. Ella desapareció con todo el dinero, pero 2 años más tarde fue detenida en Francia y fue condenada a 6 años de prisión el 26 de mayo de 1879. Ya en tiempos modernos en España tenemos una gran cantidad de estafas piramidales. Por ejemplo, las cédulas de la abundancia, en donde se inculcaba una supuesta solidaridad de sus participantes. Esta gente desapareció con todo el dinero. El Arca de Noé, el Crisol Universal. En el Crisol Universal se regalaban 300 euros para cambiar el mundo, ¿no es cierto? En Barcelona este tipo de esquemas se multiplicaron de una manera rara, sorpresiva, sorprendente, a finales del año 97. En Palmas de Gran Canaria, a mediados de 2008, tenemos estafas semejantes. Llegaron a Madrid, a Andalucía, Tenerife y a otros lugares. Pero hay un par de casos que son realmente importantes. Por ejemplo, tenemos el caso Sofico de 1974, que lo detallaremos más adelante. El caso Stan Home de los años 70. El caso Fidecaya, 1982. El caso Gecaterra, 2001. El caso Finanza Forex del 2009 y la estafa filatélica del 2006. Obviamente en este caso referida a la intervención de 2 empresas, una el Fórum Filatélico y Afinsa, que se llevó puesto cerca de 465.000 clientes y una estafa de 4.666 millones de euros. Básicamente estas empresas, lo vamos a ver más adelante, vendían sellos sobrevalorados que después en el valor de reventa no valían nada más que el 10% y dejó el tendal en la economía española. Vamos a detenernos en 1974, gobernaba el generalísimo Franco, y tenemos el caso de la estafa de Sofico, Sociedad Financiera Internacional de Construcciones, o Imperio Sofico, cuya quiebra en 1974 generó un gran escándalo dentro del gobierno franquista. El grupo Sofico comenzó en 1962 con un capital de 15 millones de pesetas, se constituyó en Madrid y cuyo objeto era construir, vender, arrendar apartamentos en la Costa del Sol, especialmente en Estepona, bajo la iniciativa del empresario Eugenio Pedro Salmerón. Y acá tenemos que meternos un poco en la época, década del 70, el gobierno del generalísimo ofrecía a España como un gran museo y como una especie del balneario de Europa, en donde proliferaron la construcción de hoteles, carreteras, para que la gente, sobre todo los europeos, bajaran a tomar buen sol, buena comida, buen vino y buenos jamones, ¿no es cierto? Fue el gran auge de las inversiones en turismo en España.
y de las grandes empresas constructoras. Por lo tanto, Sofico creó Sofico Inversiones, que pagaba un interés del 10% y era invertido sobre apartamentos ya construidos que se ponían a nombre del comprador, pero que eran alquilados y administrados por Sofico. En 1965 se suman Sofico Vacaciones y Sofico Atlas, siempre mirando el tema turístico, ¿no? Y al principio este tipo de ventas prometían construir departamentos y venderlos para lucrar con la construcción y venta o lucrar con los arrendamientos. Pero ocurre que fue tan grande el auge de inversiones a Sofico que Sofico quedó tan líquido que en definitiva terminaba teniendo inversiones sin que los departamentos se construyeran, o muchas veces terminaba teniendo la recaudación de la totalidad de un complejo edilicio sobre la venta de los planos. O sea, terminaba teniendo ingresos sin ver ningún departamento, y aquí comienza el juego Ponzi. Al principio funcionaba muy bien, pero después terminó en un juego Ponzi en donde se prometía el 12% de rentabilidad neta anual. Sin embargo, con la operatoria anual no se reunía ni siquiera el dinero necesario para abonar los intereses prometidos a los inversores. Pedro ideó la creación de filiales en el extranjero para fondear esto, ¿no es cierto? Y entonces la estafa se multiplicó. Se creó Sofico Francia, Sofico Gran Bretaña, Sofico Alemania, Sofico Estados Unidos e Hispano Benelux, ¿no es cierto? En 1969 aparece Sofico Renta para captar a pequeños ahorristas emitiendo participaciones de 25.000 pesetas. Se emitieron entonces 127.000 títulos, con los que se obtuvieron 3.189 millones de pesetas. Ese mismo año, el Ministerio de Información y Turismo premió los 7 años de Sofico con la medalla de plata al mérito turístico. Y en 1974, la Agrupación Nacional de Agencias de Viajes distinguió a Sofico junto con Iberia, OTA, Swissair y Renfe con diploma por la labor realizada en beneficio de la industria turística. En 1974, el Caballito del Mar, tal era el logo de la empresa, colapsó. El 28 de noviembre del 74, un acreedor solicita la quiebra de la sociedad. El 30 de noviembre del 74, Sofico Renta entra en cesación de pago, se inicia el colapso en cadena del grupo. Recién a comienzo de 1987, o sea, 13 años después, estuvo el juicio. Los dos únicos implicados y condenados fueron Eugenio Pedro Salmerón, o sea, el fundador de la pirámide del grupo, y su hijo Eugenio Pedro Brillas. El primero tuvo 9 años de cárcel, su hijo 2 años y 4 meses de cárcel por cómplice. Obviamente fueron condenados al pago de 5.000 millones de pesetas de indemnizaciones repartidos entre los 3.200 perjudicados, pero en realidad no terminaron pagando nada, porque si bien la deuda del grupo, estamos hablando de Sofico Inversiones, Sofico Renta, Sofico Vacaciones y Sofico Servicios Turísticos, ascendió a 8.182 millones de pesetas, estos dos muchachos solamente pudieron aportar su magro capital de 22,5 millones de pesetas. O sea, no se pudieron recuperar las inversiones de la estafa. Eugenio Pedro Salmerón murió a los pocos días de concluir el juicio, a los primeros días del año 1991. Después tenemos otro caso de estafa piramidal en España, que es el grupo Gescaterra. Estalló en el año 2001 con una estafa de 20.000 millones de pesetas, más de 120 millones de euros y con más de 2.000 damnificados. En este caso, el target eran mutualidades públicas, fundaciones, ONGs, congregaciones religiosas y empresas públicas. Gescaterra era una sociedad gestora de carteras creada en 1992. En 1999, la CNV española, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, la sancionó por una multa de carácter grave por resistirse a ser inspeccionada y exhibir sus libros contables. El 14 de junio del 2001, la CNMV intervino al grupo ante la imposibilidad de poder conocer su situación económica financiera y el destino de los fondos. Tras sus 9 años de actividad, Gescaterra terminó defraudando a sus clientes. El juicio tuvo 14 imputados, entre ellos Antonio Camacho Friasa, presidente de la compañía. La sentencia se conoció en marzo del 2008, 11 años de prisión para Antonio Camacho Friasa y 3 años a su presidenta Pilar Jiménez Reina. Y pasamos a un emblemático caso de estafa española, que es sobre sellos postales
el mismo negocio que comenzó Ponzi a través de dos firmas. La primera que vamos a ver es el Forum Filatélico, sociedad española de fondos tangibles, fundada en 1979. Durante 27 años trabajó en este rubro, cosechó muchos premios, halagos, por parte del reconocimiento de instituciones del Estado y medios de comunicación. Generó la confianza de 269.000 clientes que fueron estafados. La entidad fue intervenida judicialmente junto con Afinsa, que vamos a ver con posterioridad, el 9 de mayo del 2006 por estafa, insolvencia y blanqueo de capitales. Sus responsables condenados en julio del 2018 a penas de hasta 12 años confirmadas por el Tribunal Supremo Español en 2020. Prometía una rentabilidad fija superiores a las tradicionales, alogando una supuesta revalorización de los sellos fiscales, pero en realidad los sellos estaban sobrevalorados y la realidad es que en el mercado esos sellos no valían el 10%. La rentabilidad que prometía el sistema bancario promedio en España era el 2 o 3%, mientras que Forum aseguraba una rentabilidad del doble, 6-8%. Y acá se vio beneficiado el Forum porque tras la crisis de las empresas.com, mucha gente que había quedado al margen de ese gran colapso de la burbuja fue y fondeó al Forum Filatélico. Por lo tanto, tuvo más margen de acción esta estafa. Finalmente, la policía española, a través de la operación Atrio, el 9 de mayo del 2006, concluyó le cayó encima a Afinsa y al Forum, que se dedicaban a lo mismo. Sus autoridades fueron acusados por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal. Como decía, el Forum dejó un total de 269.000 clientes afectados, en los cuales se pudo recuperar solo el 10% de su inversión varios años después. El máximo accionista y cerebro, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, del Forum, huyó a Venezuela y se hizo una cirugía plástica para no ser reconocido. Finalmente, el 24 de septiembre del 2015, los responsables fueron condenados a pagar 2.259 millones de euros. Y finalmente, el 13 de julio de 2018, recayó sentencia, 20 condenados de los 27 acusados, 12 años de cárcel por los delitos de, como decía, estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales. Y al expresidente de la entidad, Francisco Brionés, se le impuso una pena de 12 años, 4 meses y 16 días de prisión. Vamos a saltar a la otra empresa melliza, que era Afinsa, que también se dedicaba a los sellos postales. Afinsa había sido fundada en 1980 por Albertino de Figueiredo, un portugués residente en África. Tenía vinculaciones con mercados de Europa, Asia, Estados Unidos, sucursales en Barcelona, Vigo, Valladolid, Lisboa, Londres y París. A finales del año 2004, Afinsa tenía un centenar de oficinas, 2.600 empleados, cerca de 143.000 clientes. Su volumen de negocios era de 542 millones de euros y ganancias que ascendían a 51 millones de euros. Aunque tras su intervención se determinó que su pasivo exigible con sus clientes era de más de 1.700 millones de euros. O sea, estaba quebrada esta empresa. En 2006, como dijimos, fue intervenida judicialmente, acusada de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales e insolvencia, a través de la ya dicha operación Atrio. Arrestó a su presidente, Juan Antonio Cano, y su fundador, Albertino de Figueiredo, y afectaron a un total de 150.000 clientes. El 11 de los 13 directivos de Afinsa fueron condenados a prisión en 2016 por la Audiencia Nacional, por estafa agravada, continuada, insolvencia punible y delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales. Y finalmente el Tribunal Supremo lo que hizo fue reducir las penas en concepto de prisión por parte del presidente de Afinsa, que pasó de 12 años y 10 meses a 8 años y 7 meses, pero fueron condenados a pena de prisión. En Portugal tenemos una estafa de tipo más bien doméstica. Entre 1970 y 1984, una señora llamada Doña Branca prometía pagar 10% de interés anual. En 1988 se le dictó una condena de 10 años de cárcel en su raíz delictivo que acumuló 85 millones de euros. Más recientemente, en Portugal, tenemos la empresa Geteasi, con posterioridad llamada Bisoncept,
Los cerebros fueron el brasilero portugués Tiago Fontoura Miranda y su socio Antonio Loyos, un ex sindicalista, 350.000 afectados, con negocios que se ramificaron por Portugal, Brasil, España, Francia, Bulgaria, Rumania, Perú, México, Canadá. El total defraudado se calcula en más de 1.000 millones de euros. En Estados Unidos, acá sí tenemos para hacer dulce, tenemos antecedentes. Una señora, Sarah Howe, fue la pionera, década de 1880, por conducta de Lady Post, cuyo target eran las mujeres, ofrecía un interés anual mensual del 8%. Fue descubierta y cumplió con 3 años de prisión. Tenemos el caso en 1889 de William 520% Miller, con su empresa Union Franklin en Brooklyn, Nueva York, se comprometía a pagar el 10% semanal, estafando a sus clientes en alrededor de $1 millón y pagó con una sentencia de 10 años de prisión. Lo vamos a ver a continuación. Un señor llamaba Allen Stanford, ya en nuestra época, 2012, culpable fue declarado por el Tribunal de Houston, en Texas, de defraudar a 30.000 inversores a través de Stanford International Bank, con sede en Antigua, por un valor de $7.000 millones. Y acá caemos en un caso emblemático, el de Bernie, que es considerado el mayor de la historia en términos personales. Me estoy refiriendo, miren qué cara de bueno que tiene, Bernard Lawrence Madoff nació en 1938, murió en 2021. En 1960 creó su empresa Investment Advisory. El hombre era neoyorquino, banquero, es corredor de bolsa, asesor financiero y fue uno de los desarrollos del Nasdaq con que se ven la evolución de las cotizaciones bursátiles de empresas de alta tecnología en la bolsa de Estados Unidos. En 2008 fue detenido por el FBI y acusado de fraude porque utilizó un esquema Ponzi. El stock de la inversión, agárrese la cabeza, $64.800 millones, la mayor ejecutada por una sola persona, a través de Investment Advisory. ¿A qué se dedicaba esta inversión? Fondos de cobertura que prometía grandes retornos de inversión a través de su genio financiero. La firma no se encontraba registrada, por lo tanto no estaba auditada, no estaba bajo el control de la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, o sea, la CNB de Estados Unidos. Recién en el año 2006 se pudo auditar el tema y finalmente en 1999 un gestor de inversiones, Harry Markopoulos, hizo la denuncia ante la SEC en Boston, la cual llevó 9 años de investigación y prosperó. Los estafados esencialmente eran grandes: bancos y aseguradoras, bancos privados y fondos fundaciones y entidades filantrópicas, principalmente de la comunidad judía, y personas físicas. El 20 de junio del 2009, el juez federal Denny Chin lo sentenció a 150 años de prisión, más el decomiso de $17.179 millones. Cargos: fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio, fraude a la seguridad social y robo de un plan de beneficios para empleados. Él, a contrario de Carlo Ponzi, no se arrepintió. Era consciente de lo que había hecho y no se había arrepentido. En un reportaje que concedió al periódico The New York Magazine el 6 de junio de 2010, dijo: "No me arrepiento por el daño causado. Que se jodan mis víctimas. Eran avarios y estúpidos. Ojalá me hubieran atrapado hace 8 años. La cárcel es una liberación". Finalmente, como decíamos, Madoff terminó muriendo y obviamente es actualmente una de las estafas Ponzi más recordadas y más espectaculares en esta historia que estamos contando. En Sudáfrica, antes de pasar a América, en 1984, Adrian Nieuwhof fue activador para un negocio que se parece al negocio de los quesitos chilenos, que después vamos a ver, que se trataba de vender a la gente que aportaba graciosamente una suerte de activador para cultivo de leche, que después había que volvérselo a vender a la firma, que a su vez los exportaba y aseguraba grandes rentabilidades. El tema consistía en que la gente cautamente pagaba a esta empresa para que le diera estos cultivos para leche. Finalmente, los retornos nunca existieron y finalmente esto fue una estafa declarado por el Tribunal Supremo del Cabo. Pasamos ahora a América.
antes de llegar a Argentina, que es el último eslabón. Perú, hacia 1978, y esto fue el escándalo financiero más importante de la historia peruana, una financiera informal, o sea, una banca fantasma, fue denominada Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial, CLAE, la famosa CLAE, fundada por Carlos Manrique Carreño, apodado popularmente como Che Berengue, pagaba entre 80 y 100% anual, llegando a manejar hasta 360 millones de dólares provenientes de unas 165.000 almas que fueron estafadas. El target de los claeístas eran empleados públicos, jubilados, militares, que depositaban sus sueldos para cubrirse para su retiro, una especie de fondo de pensión. La espectacularidad de CLAE es que CLAE llegó a mover el 40% del total de la liquidez del sistema financiero peruano. Y obviamente otras actividades de reputación, ¿no es cierto? Beca de estudio, tenía un club de piscina, un restaurante llamado CLAE, sorteos de camionetas, 2 apartamentos, excursiones a la Sierra de Lima, llamada Caravana de la Alegría, y hasta había anunciado el lanzamiento de una aerolínea que iba a llamarse AeroCLAE. Finalmente, tenemos que la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú no podía echar mano al control de CLAE porque era una banca fantasma. Sin embargo, lo pudo hacer recién en el año 1991 y ahí fue cuando colapsó el negocio. Ese año, 1991, el gobierno promulgó una norma para que la Superintendencia de Banca y Seguros pudiera por fin regular a estas empresas siempre y cuando se formalizaran. CLAE estaba formado por hasta 89 empresas. Finalmente, final de la historia, el 29 de abril de 1993, CLAE es intervenida y posteriormente disuelta por no poder acreditar sus inversiones ni mostrar libros contables. Manrique huyó a Estados Unidos, siendo capturado y extraditado a Perú, donde fue encarcelado hasta el año 2001. Entre otras cosas, este señor fue declarado en su momento empresario del año. La revista Suceso lo nombró personaje del año 1991. Para que vean que todo también se desenvuelve dentro de lo que es la Feria de las Vanidades. Este hombre murió a los 88 años el 10 de julio del 24. Siempre negó que su negocio hubiera sido una pirámide. Esta pirámide fue conocida como la mayor estafa en la historia financiera de Perú. En Guatemala tenemos también financieras fantasmas. En 1994, Autocasa, Glizar, Afin S.A. y más recientemente Inversiones Prime S.A. e Inversiones Quetzal S.A. generaban también un esquema Ponzi de altas tasas de interés en donde se fueron con el dinero y desaparecieron los dueños. En Ecuador, septiembre de 2024, en las redes sociales y en TikTok, también una empresa Kraft también prometía retornos importantes a través de la comercialización de pulseras. Los dueños se fueron y dejaron también el tendal. Y en Chile, vamos a ver un par de casos, son 2. Finales del año 2007, con epicentro en sectores medios altos de la ciudad de Concepción, y luego en enero de 2008 en sectores de gente de menos renta, sufrieron estas estafas, las estafas de los quesitos. Consistía en que la gente ponía unos pesos, promedio unos $427 en el año 2025, para comprar una especie de productos con los cuales se creaba una materia prima con las cuales finalmente esos fermentos lácteos oleofilizados, llamados quesitos o honguitos, terminaban siendo nuevamente vendidos a la empresa organizadora de la estafa piramidal llamada Fermex Chile, Sociedad Anónima, con una supuesta exportación a Francia con altísimos rendimientos. No hubo inversiones, no hubo ventas, no hubo altos rendimientos, y los responsables, Víctor Mella y Fernando Jara, sufrieron sus consecuencias. El epicentro de esta estafa fue el pueblo de Coltauco, en la región de O'Higgins, donde sus pobladores hasta dejaron de trabajar para dedicarse a este tipo de cuestiones. En el tema del año 2006 se saturó el negocio. La cabeza de la pirámide era una embaucadora, una señora francesa llamada Madame Hill, cuyo nombre verdadero era Gilberte Van Herpe, ¿no es cierto?
en diciembre del 2007, los mencionados Víctor Mella y Fernando Jara fueron condenados a 5 años de cárcel. En 2008 se les fue concedida la libertad vigilada porque ellos han argumentado que Madame Hill los había estafado ella también. La señora Madame Hill, como no hubo pruebas, no pudo ser juzgada en Chile, pero sí fue en Francia, en donde recibió una condena de 6 años de cárcel por estafa el 8 de julio del 2015 por el Tribunal de la Grande Instancia de París, Sala 13. Otra estafa en Chile, de tipo piramidal, fue descubierta en marzo del 2016 por la empresa Hace Inversiones, con más de 5.000 personas damnificadas por un total estimado de 60.000 pesos chilenos. 60.000 millones de pesos chilenos. Hace Inversiones operó desde 2012 como líder en servicios financieros, prometía retornos de inversión altos y sin riesgo, entre el 2,5 y el 7,5% mensual. La empresa era manejada por Patricio Santos, Rodolfo Dubó y Camilo Cruz, quienes fueron acusados por delito de estafa reiterada, lavado de dinero e infracción a la ley de bancos. Colombia, acá tenemos también el tema del narcotráfico. La llamada crisis de las pirámides o escándalo de las pirámides ocurría en el 2008, con quiebra e intervención estatal de varias empresas. También prometía grandes retornos a sus clientes, estafa piramidal, en donde también había lavado de dinero y dinero proveniente del narcotráfico. El epicentro de la estafa fueron los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y el eje cafetero. Especialmente en Nariño y Putumayo hubo pueblos en donde el 90% de la población había invertido en algún tipo de negocio de este tipo. Finalmente, en el año 2008 estalló el problema y finalmente fueron capturados sus principales socios. Vamos a México, antes de llegar a Argentina, y tenemos la estafa de Rafael Antonio Olivera Amezcua. 6.000 inversores fueron estafados a través de la empresa Fricrea Sociedad Anónima, Sociedad Financiera Popular avalada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, CNBV, o sea, sería nuestra CNB. Este fraude surgió en el 2014 cuando la CNBV anunció la intervención de la financiera. La mayoría de los estados involucrados en esta estafa fueron el Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, quienes tenían en la financiera un conjunto de más de 6.000 millones de pesos, unos 414 millones de dólares. Estamos acá involucrando a ciudades, ¿no? O sea, municipios. El 19 de diciembre de 2014, la CNBV anunció que retiraba a FICREA la licencia para operar como sociedad financiera popular, regida bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con lo que en forma automática se procedía a su liquidación. Olivera Amezcua, en mayo de 2019, fue detenido en Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas el 2 de mayo de 2022. Información más o menos fresca. Vamos a Argentina. En Argentina tenemos como antecedente el avioncito, el juego del avión, en la década del 80, en donde usted entraba como pasajero y en este esquema piramidal terminaba como piloto, ¿no es cierto? Los antecedentes, ya en década del 80 tenemos a un señor que se llamaba Máximo Gregorczyk, que era un columnista financiero, una especie de informador, analista financiero. Obviamente la reputación la ganó como tal en los programas de televisión local mendocina. Su nombre completo era Máximo Gregorczyk Villanueva, apodado Max, y obviamente se había hecho muy famoso con sus análisis y predicciones financieras. Creó una financiera en Mendoza, con sucursales en Nueva York, Capital Federal y Santiago de Chile. Prometía una tasa de interés 4 veces superior a la que ofrecía en aquel momento el sistema financiero formal, y se estima que los estafados fueron unas 700 personas. Logró desaparecer, corría el año 1987, y Max reside actualmente en Chile, 30 años después, y las 2 sentencias que pesaban en su contra fueron revocadas por la Suprema Corte Mendocina. Hoy vive libremente y puede volver al país. Eugenio Curatola, muy famoso. Yo escuchaba los programas de Curatola en una radio. Estuvo 2 años preso y su estafa se calcula en 90 millones de dólares. Todo comenzó a fines de la década del 90. Tenía una vida como productor de seguros, comenzó a operar en el Forex, o sea, en el mercado internacional de monedas extranjeras.
Y obviamente aprovechó el corralito, la explosión de 2001, donde había mucha gente que quería sacar el dinero del país, y entonces él captaba ese dinero, prometía una alta rentabilidad, obviamente en un esquema piramidal o Ponzi, ¿no es cierto? Exigía una inversión mínima de $10.000 con una promesa de retorno del 45%. Llegó a abrir 4 oficinas en la ciudad de Buenos Aires, 20 en el interior del país, de las cuales captó más de 10.000 clientes. Curatola brindaba conferencias y un programa en radio y en televisión. Yo escuchaba los de radio. En 2005 la gente comenzó a desconfiar de Curatola, quisieron recuperar sus ahorros, no lo pudieron hacer, tampoco lo pudieron encontrar a Curatola. La estafa se calculaba en el orden de los $90 millones. En el año 2008 la policía lo detuvo en el Country Abril y tras 2 años y medio preso fue liberado. En la actualidad dirige una consultora de negocios y de marketing digital llamada Tíquico Global. Saltamos a otro caso también de medios. Daniel Biglione, inspirado tal vez en Mark Gregorczyk, este hombre tenía una radio en una FM marplatense y obviamente tenía su reputación como analista. Ofrecía rentas del 40% anual en dólares cuando el mercado en moneda estadounidense ofrecía como máximo un 7% para inversores a más de 10 años. El monto mínimo para ingresar era de $10.000 y exigía que sus inversores no retiraran el capital por al menos un año, solo pudiendo obtener un pequeño porcentaje de los intereses. La estafa acumuló $500.000, la corrida se inició cuando muchos de los inversores quisieron hacerse del dinero para poder blanquearse en el famoso blanqueo del año 2016 de Mauricio Macri. Ahí se saturó el negocio. En 2019, Biglione fue condenado a 5 años y medio de prisión por estafar a 87 personas por un valor aproximado de $4 millones. Este caso es fresco, es Enrique Juan Blaxley. Acá tenemos un caso de inversores VIP. Se trata de una veintena de sociedades, un holding liderado por Hope Funds S.A., que era el buque insignia. Blaxley, de 50 y pico de años, debe tener actualmente, comenzó su negocio en el año 1989 cuando trabajaba en una compañía aseguradora y observó por el mismo canal que podían comercializar otros servicios financieros. Ahí nace esta estafa piramidal, en donde hacia 2009, por ejemplo, adquirió el 47% del Shopping Buenos Aires Design, que es el fondo del cementerio de la Recoleta. En $20 millones lo adquirió. En 2012 se quedó con el Hard Rock Café, también en los fondos de la Recoleta, en Buenos Aires, por el cual pagó $5 millones. Realizó una exhibición con el tenista Roger Federer, también trajo a la tenista Serena Williams, y también organizó una muy trucha carrera que yo recuerde, lo trajo al famoso carrerista Usain Bolt y lo hizo jugar una carrera contra el Metrobús. Un verdadero disparate y me daba vergüenza ajena a mí verlo por televisión, ese siniestro espectáculo. Y ganó la triple corona con la Dolfina, el equipo que conduce Adolfo Cambiaso hijo. En 2014, Gonella, el entonces a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, determinó que de 521 inversores del grupo, solo 3 podían explicar el origen de los fondos. También hizo desarrollos inmobiliarios en Verazul, situado a orilla del río Luján. Los damnificados se encuentran muchos artistas, deportistas y celebridades. Estamos hablando de 2.000 inversores damnificados, $2,5 millones, pero la cifra total de damnificados podría ascender a 10.000 personas, según trascendió información fresca, periodística. Esto se está produciendo. Este hombre hoy está preso en el penal de Ezeiza. Y llevamos al telar de la abundancia, y esto tiene que ver con el auge de estas chicas que tenían el trapito color verde cotorra, el auge del feminismo del siglo XXI. Esto involucraba ya una especie de estafa ya por vía de la cultura de género, ¿no? En la flor de la abundancia o mandala de la abundancia se trataba de generar una economía solidaria de empoderamiento femenino y obviamente huir de las prácticas demoníacas del patriarcado, bajo buenos deseos y energías del género femenino, lo cual también prometía ganancias de hasta 8 veces el dinero que se aportaba, en donde existían guardianas y hermanas mayores que protegían este dinero.
No obstante, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC, hacia el año 2016 y 2019 alertó sobre estas maniobras. Personalidades como la actriz y directora argentina María Jazmín Stewart y la intérprete y cantante Fabiana Cantilo cayeron en la trampa de esta estafa. Se prometía unos rendimientos de 700, 800% de la multiplicación de ganancias y existían determinadas categorías que después las vamos a ver con detalle: fuego, tierra, viento y agua, bastante romántico. Y obviamente el target eran mujeres universitarias, profesionales de clase media urbana, o sea, el típico target de este mundo de la cultura del feminismo militante, ¿no es cierto? Sectores medios de clase media urbana, pequeños burgueses que fueron víctimas de esta estafa. Un caso similar, que es la Flor de la Abundancia, estamos hablando de la misma, pero tuvo epicentro en Chamical, en La Rioja, y la protagonista fue Julieta Magalí Ruiz, que se hizo de 7 millones de pesos a partir de esta estafa hotelar. La estafa comenzó en agosto de 2015, cuando la acusada empezó a pedirle a la gente que pague 18.000 pesos para ingresar a la organización. Luego les pedía que juntaran otras 8 personas que quisieran poner ese monto y le daría 146.000 pesos. Decía, depositás de esta manera 2.000 pesos y terminás con 8 veces más. O sea, te vas con 16.000 pesos. Y esto es una especie de cadena ascendente con 4 niveles. El nivel abajo era el 4. Por ahí nos van a mostrar el flyer, que era el nivel fuego, con solo 8 personas que pretenden ingresar a la mandala. Para ello deben depositar en la cuenta de alguien entre 2.000 y 3.000 pesos. Después pasabas a la categoría nivel 3 aire, con 4 personas que ya depositaron la suma inicial y ahora deben atraer 2 nuevos interesados para escalar al siguiente nivel. El nivel tierra, 2 personas que se encuentran a la espera de que el individuo del escalafón superior cobre para ocupar su lugar. Y el nivel 1, superlativo, es el agua. Es la persona que recibe las donaciones de los primeros 8 interesados y cobra el 800% de su inversión inicial. Entonces, si se depositó 2.000 pesos, se llevan 16.000. Obviamente, dejan el tendal, como ya ocurrió. Y los 2 últimos es el famoso caso Cositorto. Leonardo Cositorto, de generación Zoe, el holding de don Leonardo, que afectó a muchos argentinos y también hermanos paraguayos, con alto rendimiento en dólares, en una estafa piramidal centrada básicamente en criptomonedas. Por ejemplo, la ONG Bitcoin Argentina, una de las principales difusoras de las criptomonedas y el ecosistema cripto en el país, lo denunció ante la Procuración General de la Nación, PROCELAC, a los principales responsables de las empresas de inversión y coaching por delito de estafa, posible delito de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado, delitos tipificados en los artículos 172, 309 y 310 del Código Penal. Vamos a extractar 2 frases de Cositorto para que usted vea el tipo de negocio o de discurso que maneja esta gente. Abro cita, dijo alguna vez don Leonardo Cositorto: una generadora de recursos intelectuales, financieros y espirituales para nuestros más de 50.000 miembros en todo el mundo. Estamos cambiando la forma de aprender y transitar esta realidad digitalizada. Mejoraremos la calidad de vida de quienes confían en nosotros, sea a nivel de finanzas, educación, deportes o la capacidad de crecer como persona. Nuestra columna vertebral es la educación y el coaching. Y como grupo empresarial contamos con más de 40 oficinas en todo el mundo. Después dice, en otro momento, las monedas cripto no tienen de respaldo más allá que la confianza, pero nosotros vamos a poner centros de canje a nivel mundial y a partir de las 10 monedas te llevas 10 gramos de oro. Los jugadores pueden multiplicar por 300 el premio que reciban. Para eso tuvimos que comprar una mina de oro en Jujuy, que ya está en funcionamiento. Sin palabras. Pasamos a la última, o a la penúltima, que es la estafa de San Pedro. San Pedro es una hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires, con hermosos naranjos, a 170 kilómetros de Buenos Aires y con 70.000 habitantes. A partir de ahí aparecieron en esa tranquila ciudad plataformas llamadas Rainbow X
Ignite Consortium, que se especializan en la inversión en criptomonedas. También se promete una alta rentabilidad, estamos hablando del 1%, un 1% en dólares. No se pueden retirar los depósitos, y acá cayeron entre 12.000 y 20.000 personas, o sea, buena parte del pueblo, y también otras localidades cercanas. Y obviamente se puede duplicar la inversión en 45 días. Para eso exigían la baja de una plataforma virtual que era trucha, y esperaban la señal de una china llamada Ali. Ali, en las noches de San Pedro, paralizaba la ciudad, indicando qué operaciones con criptomonedas había que hacer, y eso inmediatamente acreditaba en los incautos inversionistas una rentabilidad que era ilusoria o ficticia, ¿no es cierto? Ali daba las llamadas señales de trading, ¿no es cierto?, que, reitero, eran sobre una cripto que era falsa y sobre fluctuaciones de la misma que también eran falsas. Para reforzar el tema, se organizó en el Hotel Emperador de Buenos Aires el 21 de septiembre del 24 un lanzamiento, una gran promoción de este negocio, entre comillas, en donde se contrataron a 2 actores polacos. Uno de ellos, Maurice Lisicko, cobró $1.500 por la presentación. El otro se llamaba Philip Walserks. Finalmente, tenemos que la Comisión Nacional de Valores tiró abajo el negocio, tipificando al mismo dentro del artículo 310 del Código Penal, y estamos hablando de algo ficticio. Este tipo de negocios prometían un 1 o 2% diario de ganancia en dólares, un disparate, cuando el bono del Tesoro norteamericano a 10 años rinde un 4% anual, y estos, si estamos hablando del 1 o 2% diario, si lo analizamos en términos de tasa efectiva anual, prometía una rentabilidad del 3.490% en dólares, cuando un plazo fijo en dólares en el Banco Nación te está dando el 0,5% anual de interés. Y finalmente llegamos a Salta, también estafas recientes. Yomict en Salta y Jujuy, noviembre de 2023, esta aplicación digital se fumó con los criptoahorros de cientos de personas, estamos hablando de 82 denuncias penales. Se trataba de una aplicación extranjera con registro en Estados Unidos, que ya no se encuentra información sobre la empresa ni en Internet, y la aplicación fue borrada de todas las plataformas. Hicieron un pagadiós y se fueron. Y la otra, también más o menos reciente, también en Salta, la empresa Ríos y Asociados, financiera, que comenzó a operar en junio de 2021 en Metán, Salta, perjudicó a 1.700 ahorristas en más de $3 millones. También altas tasas de retorno. Ríos y Asociados movió 2.219 millones de pesos y $3.265.000. En 26 allanamientos realizados tras la apertura de la investigación judicial, fueron secuestrados 23 millones de pesos, $60.000, 2 automóviles, 7 camionetas y 2 motocicletas. Por lo tanto, y ya para finalizar, hemos hecho este programa, que en realidad lo vamos en su momento a complementar con el de las estafas piramidales, junto con el de las burbujas financieras. Hemos dividido este programa en dos. En una parte, tratar de ver la teoría de qué se trata una estafa piramidal o juego Ponzi, y ver su estructura, alertar cómo no caer en ellos, y después vimos numerosos casos que se han suscitado en la historia en distintos países y en distintos momentos. Y sin embargo, las estafas piramidales estarán presentes y seguirán presentes en este mundo. Por lo tanto, esperamos que este tipo de programas sirvan para alertar, abrir los ojos, para que no seamos nosotros las próximas víctimas de una estafa piramidal. Desde ya, muchas gracias por la paciencia dispensada. Hemos dado mucho dato, mucha información, pero esperemos que haya sido de la utilidad de ustedes. Sin más, los esperamos en otra próxima entrega de Panorama Económico. Nos vemos, gracias.